que es un documento, yo diría, muy interesante, innovador en muchos de sus aspectos y que desde el principio de este acto quiero agradecer al trabajo de investigación que ha hecho don Gaspar Sierra, que ha hecho posible que tengamos este documento hoy aquí, que lo podamos presentar y que además vamos a custodiar en el Cabildo a partir de ahora, por también la amabilidad y generosidad de don Gaspar. Un texto elaborado por don Mario Arocena Arocena, uno de los primeros consejeros de este Cabildo, de la primera corporación, hombre poco conocido, pero que tuvo también una carrera importante administrativa, no solo aquí en Canarias, sino también en la península, llegando a ser subsecretario del Ministerio de Hacienda. Si este documento lo hubiésemos conocido hace 40 años, cuando realmente fue el 29 de marzo del 19, cuando se dio a conocer, redactado y firmado, se dio a conocer muy restringido, o sea, realmente por motivos que desconocemos, don Mario Arocena y Arocena pues no lo divulgó como creo que hubiese sido importantísimo para nuestra tierra. Importantísimo porque muchas de las hipótesis y de las demandas que tenemos los cabildos hoy en día se reflejan ya hace 95 años. El 11 de julio de 1912 nacen los cabildos como corporación local, es decir, en su actual configuración. Esta nueva ley administrativa fue promulgada en Madrid, siendo presidente el liberal José Canalejas, y su gran mérito fue reconocer la personalidad jurídica y la organización propia de algo que es absolutamente evidente, que es una isla. Que el Cabildo, decía el presidente Canalejas, es el nacimiento de una personalidad jurídica consciente que necesita la plenitud. Eso lo dice una persona que jamás estuvo en Canarias, sin embargo era consciente de ello. El 29 de marzo de 1919, siendo presidente del Cabildo don Eladio Afonso y González, vio la luz este extraordinario documento que ha investigado y ha rescatado, yo creo que para todos los canarios, don Gaspar Sierra. Ese documento, que creo que lo tienen todos ustedes delante, se llama la Carta de la Constitución Administrativa, no de la ley administrativa, de la ley de leyes para Canarias, como son las constituciones, Carta de la Constitución Administrativa, conteniendo el régimen autonómico para el gobierno y la administración de las Islas Canarias. Hay tres elementos fundamentales desde mi punto de vista, y son los mismos tres elementos fundamentales que hoy en día pues discutimos normalmente y que reclamamos. El primero es que los cabildos han de ser elegidos por sufragio universal. Nosotros, en el caso de Canarias, los presidentes de cabildo son elegidos directamente por el sufragio universal, por el pueblo, dado que es el número 1 de la lista más votada. Sin embargo, aquí, pues el señor Arocena manifestaba que habían tres tipos, no de consejeros, sino de dónde provenían los consejeros. La mayor parte del sufragio universal, pero también tenía que haber una representación de los ayuntamientos designados por los compromisarios de las corporaciones municipales. Y en tercer lugar, los consejeros, que eso hoy en día es difícil, pero los consejeros que tenían el voto corporativo, representantes de cámaras de comercio, de cámaras agrarias, de Universidad de La Laguna, etcétera, ¿no? Pero que formaban y forman y siguen formando parte importante de nuestra sociedad. El número de consejeros era en función del número de habitantes de cada isla. Pues la isla menor tenía mucho menos consejeros y así pues hasta llegar a la isla mayor. Los órganos de gobierno eran presidente, comisión permanente, que es lo que hoy en día es comisión de gobierno, y pleno. Segundo elemento fundamental, todo eso en las competencias, que es lo que seguimos con reivindicaciones por parte de los cabildos y por parte de los ayuntamientos con el gobierno de Canarias. Las competencias se describe aquí en este documento. Competen al Cabildo las funciones propias para gobernar y administrar debidamente los derechos, las obras y los servicios de cada una de las islas. Y queda para
Diputación. La Diputación es el Parlamento, lo que hoy en día es el Parlamento de Canarias, por lo que ha de ser igual para todos los canarios, que no sea en función de los aspectos territoriales, que es lo que hoy en día nosotros también defendemos. Es decir, la educación ha de ser igual para el canario resida donde resida, la sanidad ha de ser igual para los canarios resida donde resida, la justicia ha de ser igual y la representación exterior, y poco más. Y eso es lo que defiende el señor Arocena. Pero también simplifica muchísimo lo que es hoy en día el Parlamento de Canarias. En vez de 60 diputados como tenemos, tenía 32. Y los 32 también en alguna es una, bueno, pues por lo menos una idea y defensa que hemos tenido los cabildos. De los 32, 16 son diputados, 4 corresponden a Tenerife, 4 a Gran Canaria, 3 a La Palma. En aquella época La Palma era claramente la tercera isla, 2 Lanzarote, 1 Fuerteventura, 1 La Gomera y 1 El Hierro. Es decir, había el equilibrio 4, 4, 4 y 4, o vamos a decir de otra manera, 4, 4 y 8 las otras 5 islas. Y después lo que es muy importante, y hubiésemos dejado de tener muchos conflictos que tenemos con el Gobierno de Canarias y con el Parlamento. Los otros 16 consejeros son consejeros delegados de los cabildos. Es decir, el Parlamento, aquí se llamaba la Diputación, estaba constituido en un 50% por diputados electos y un 50% en su correspondiente representación, igual 4 de Tenerife, 4 de Gran Canaria, 3 de La Palma, 2 de Lanzarote, 1 de Fuerteventura, 1 de La Gomera y 1 de Hierro, eran los que constituían el Pleno del Parlamento. Con lo cual, las leyes que salían del Parlamento tenían que tener el filtro y el conocimiento de lo que son los cabildos, que son los que iban pues, a ejecutar esas leyes y los que iban a hacer valer pues, esa voluntad del hoy en día Parlamento. La función normal de la Diputación, del Parlamento, se ejercía por medio de lo que llama la dieta regional, que es como una comisión permanente del Parlamento, aunque era amplia, con 9 diputados y 9 consejeros. El resto se reunía 2 veces al año. Imagínense lo que supone de ahorro y probablemente sacarían exactamente el mismo trabajo adelante. Ahí sí variaba un poco más la composición, porque de los 18 consejeros que formaban la dieta regional, 4 eran Tenerife, 4 de Gran Canaria y 10 de las otras 5 islas, exactamente 2 por cada isla. Con ello, lo que quiero decir es que si esto vio la luz el 29 de marzo de 1919, fíjense el tiempo que hemos perdido, porque yo se lo he preguntado a Gaspar, como investigador en todo esto, ¿por qué? ¿Por qué no se dio a conocer? ¿Por qué no sabíamos nadie de la existencia de esta propuesta? Que lógicamente hoy en día habría que adaptarlo a las condiciones de contorno de hoy en día, pero que yo creo que es la propuesta que por lo menos desde los cabildos defendemos. Muchas gracias. Quiero agradecer, en primer lugar, a las personas que han hecho posible este descubrimiento y esta transcripción del documento. El original lo tienen ahí. Y, en primer lugar, nombro al transcriptor del documento, que es Javier Paule Rodríguez, que es de la Biblioteca Regional de Extremadura. Y este texto, concretamente, me llamó la atención. Cuando lo tuve en la mano y lo relaciono con Javier Paule, el transcriptor, yo lo traje aquí, concretamente a Tenerife, y estuve en algunos organismos para ver qué era. Lo enseñé, lo desconocían, ignoraban, desconocían quién era Mario Arocena, porque es una persona que ha pasado desapercibida. Después explicaré un poquito por qué, con su biografía. Y porque se lee, si ustedes se acercan al manuscrito, tiene una fácil ortografía y se lee con determinada facilidad, pero no, es un texto muy elaborado, con arrepentimientos, correcciones, un texto muy denso.
y aquí me dijeron que no, que prácticamente, que me cobraban 20 euros por hora. Me llevé el documento a Extremadura, me atendieron perfectamente y Javier Paule, contando con el director de la Biblioteca Regional, se comprometió a hacerlo costo cero. Dice, esto es un documento que si tú dices que es trascendental para la historia de Canarias, entonces es trascendental también para la historia de España. Y estamos obligados a ser atendidos adecuadamente. Aquí yo no recibí esa recepción. Logré contactar con un Arocena nieto de Mario Arocena, médico a punto de jubilarse. A través de él conocí a la otra nieta que vive todavía, que es Aurora Arocena Torres, profesora, catedrática emérita de la Universidad de Valencia, que he tenido 2 o 3 conversaciones con ella prácticamente hasta antes de ayer, que me ha ido ilustrando sobre la vida y milagro de Mario Arocena, que es el auténtico descubrimiento, más que porque para mí ya es la persona la que me quitó la atención del manuscrito, porque un manuscrito de esta naturaleza lo tiene que hacer un gran hombre. Mario Arocena estudió en un instituto de aquí de Santa Cruz. Después se licenció en la Universidad de Granada, hizo Derecho. Se licenció con 24 años y terminó Derecho en el año 96. Con 27 años era concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, en el año 99. Con 26 años publicó un libro, La derrota de Nelson, que tiene el original, lo tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz. Catedrático por oposición directa de Derecho Mercantil e Internacional en Legislación de Aduana en la Escuela Profesional de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, en el año 1911. Estaba compaginando sus actividades docentes con la política. Pero no solamente eso, sino que es que estaba haciendo un montón de actividades colaterales, de escribir un montón de cosas, hasta 3 zarzuelas que fueron estrenadas aquí en Santa Cruz de Tenerife, novelas, poesía, obras de teatro, un apasionado de la ópera, también contador mercantil con calificación sobresaliente en la sección de comercio del Instituto General y Técnico de Canarias, profesor mercantil con calificación de sobresaliente por la Escuela Central de Comercio de Madrid, en el año 6, premio extraordinario en el grado de oposición, título profesional de catedrático de escuelas de comercio, catedrático interino de Economía Política de la sección universitaria de Canarias en el año 16, director de la Escuela Profesional de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Él tenía, además, en algunos textos, en algunas expresiones, tenía una predilección por Bravo Murillo, que nos suena a todos, la ley de Puerto Franco, porque, claro, Canarias él detectó que podía ser posible si había recursos suficientes. Y la sensibilidad que tuvo Bravo Murillo cuando se implantó en el año 1852 la ley de Puerto Franco, porque la corona o los que recaudaban dinero lo que hacían era desposeer a Canarias de ingresos que deberían haber sido reinvertidos aquí. Bravo Murillo, ante la reforma fiscal que hizo en España, que estableció la hacienda moderna, vio que Canarias estaba desprotegida en esa materia y entonces fue cuando estableció un decreto de Puerto Franco, que después ya se desarrolló con la ley de 1900. Y Mario Arocena pretendía dotar y reforzar la ley de Puerto Franco con ingresos colaterales y mercantiles, porque se producía, en aquel momento teníamos un gran tránsito mercantil. Además, él procede de familias comerciantes y de constructores de barcos, que lo hacían en La Palma. Bueno, pues en esta guerra que vivió él en la Mancomunidad, no en la Mancomunidad, sino en el Cabildo de Tenerife, cuando desde Gran Canaria se estaba forzando a la división provincial
Él intentó por todos los medios que no se hiciera, que era un error, que Canarias era posible, y estuvo trabajando en ese documento durante mucho tiempo. El transcriptor de la obra dice esto, Gaspar me dijo, esto no se hace en 6 meses, se hace en mucho tiempo. El texto no se conoció, no se ha conocido nunca. Este texto pasó de su gaveta al archivo personal y murió ahí, no salió nada. Lo que ha salido es parte reflejado que lo desarrolló en la norma de la mancomunidad de Cabildos que se aprobó aquí, no en este edificio, donde estuviera antes el Cabildo Insular, del año 21. Que tengo el acta aquí porque es uno de los datos que el Cabildo Insular de Tenerife, el 24 de enero del año 21, donde se aprobó el reglamento de funcionamiento de la mancomunidad de Cabildo, y donde el reglamento de funcionamiento de la mancomunidad de Cabildo está muy influido por este texto de Mario Arocena. Y hay algunas cositas que vienen ahí. Claro, es el mismo autor, es el mismo. Él no se atrevió a sacar eso a la luz pública porque en aquel momento él era la víctima, porque realmente, como era el intelecto y el cerebro gris que podía coordinar los estudios, los análisis y las conveniencias dentro de la mancomunidad para llegar a un entendimiento, porque era el comisionado de ir a Las Palmas a negociar que era posible Canarias sin dividir esto, y al ver que no pudo, y no profundizo en esta cuestión porque si no es para 2 horas, este hombre en el año 24 dijo ya no puedo más y se fue a Sevilla. Pero desde Sevilla había mucha conexión con Madrid. Se dio a conocer en los círculos madrileños y tuvo una relevancia intelectual impresionante, con un peso político impresionante. Una persona formada en la Ilustración francesa, una persona propia del Renacimiento. Tenía una riqueza, era un orador fuera de serie. Y así está considerado. Y sin embargo, aquí, determinada burguesía lo machacaron, lo aburrieron y en el año 24 tiró la toalla y se fue. En Madrid, la familia me ha proporcionado además una revista original, Vida Económica, del año 1934, cuando lo nombran su secretario del Ministerio, el original, y ponen la fotografía de él, Mario Arocena. Habíanse quedado fuera de la repartición de credenciales de toda importancia y cuantía viejos republicanos de mucho valer, de bien ganado renombre en lides intelectuales. Dice, Mario Arocena fue uno de los olvidados. No hizo nada él para que se le recordase, porque él no tiene flexible la columna vertebral y porque sin duda creyó con justicia que se le debía recordar en las alturas. La de Arocena es una historia limpia, brillante, en los órdenes político, literario y profesional. En política fue desde los años mozos republicano y como tal luchó en su tierra canaria, habiendo sido jefe de la minoría en el Cabildo Insular. Es literariamente autor de varias obras en prosa y verso, de notables estudios históricos, de dramas y comedias, y como periodista estuvo constantemente en la brecha republicana, prodigando en los periódicos de la época batallas con una belleza en las formas de escribir inimaginable y con el bien natural de reicidumbre de fondo. Licenciado en Derecho en las universidades andaluzas, profesor mercantil que conquistó con el número 1 la cátedra de legislación mercantil comparada en la Escuela de Comercio de Santa Cruz, desde la que pasó a Gijón y luego a Sevilla, donde hoy actualmente actúa, dice, y autor de una importante obra de legislación, y prepara y publicará próximamente un tratado de economía. Esto en Madrid, en una revista de Madrid, donde ponen la fotografía de este hombre. O sea, esto no es normal, esto no se lo hacen a cualquiera. Este hombre lo nombraron su secretario en el año 34 y en el año 35, a finales, presentó la dimisión. Decía, ¿qué me han hecho a mí para que los republicanos le inhabilitaran para dar clase? Como consecuencia de haber tomado la característica de dimitir,
sin contar con ellos. Le inhabilitaron. Se quedó, vino la guerra civil, termina la guerra civil y después vinieron los otros. Vinieron los otros e hicieron exactamente igual. Lo inhabilitaron, no le podían nada, le requisaron todo lo que... documentación y demás, se salvó parte de la documentación, parte la tiene todavía la familia, y es más, él tenía una hija que se llamaba Olimpia Arocena Torres, una mujer que nació en La Laguna en el año 1902, que se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia en el año 29, que al año siguiente se convirtió en la primera mujer docente de la Universidad de Valencia, la primera mujer docente en la propia Facultad de Filosofía y Letras como profesora de la sección de Historia. La Universidad de Valencia tiene establecido un premio anual, premio dedicado a Olimpia Arocena Torres, como premio sobre el género y docencia de la educación superior, premio Arocena Torres. Este hombre murió en el año 41 de tristeza, y así me consta, me dice la familia, porque inhabilitaron a la hija. O sea, se echaba la culpa a él, como diciendo, yo soy republicano y los míos me machacan y los que vienen después me hunden más. No pudo superar la enfermedad de Crohn, que era la que él tenía. La mujer murió, su esposa murió también un año antes, y una verdadera tragedia, ¿no? Yo, ante la situación que tenemos de naufragio autonómico, me refiero estatutario, de que Canarias está totalmente embarrancada con el estatuto actual, de que esta luz de este manuscrito que yo he leído y he releído y que me he metido muy dentro de él y lo he seguido pormenorizadamente, la orientación de este hombre es que él creía profundamente en la isla y que Canarias era posible en la isla y que Canarias era posible desarrollando las actividades de los cabildos, dándole potencialidad, potenciando los cabildos. ¿Cómo le da capacidades legislativas a los cabildos? Una distribución de concierto económico, al igual que el País Vasco. Derecho privativo a las administraciones canarias. Un hombre del año 19 que dice eso, con esa claridad que estaba antes de Ricardo Melchor, diciendo, si leen ustedes el texto, claro, hay que ponerse en el año 19, 96, 94 años, pero qué claridad de ideas. Yo quiero darle el obsequio al Cabildo por su centenario y en agradecimiento a la figura de Mario Arocena, yo le obsequio el manuscrito original para que quede aquí, en esta casa, porque esto es patrimonio de los canarios, patrimonio concretamente. Yo sugiero al presidente Carlos Alonso que si pudiera crear, sin costo alguno, el gabinete Mario Arocena, para que se recuerde de forma permanente, un gabinete que sea de asesoramiento histórico que hace falta en todos sitios. La historia es la gran olvidada en esta tierra. Quien no sabe historia de su tierra no sabe nada. Uno lee este documento y se da cuenta de que tiene enjundia. Está escrito entre la creación de los cabildos en 1912 y en vísperas, digamos, de la división provincial, en 1927. Entonces, bueno, el nombre es muy significativo, efectivamente, es la Carta de Constitución Administrativa conteniendo el régimen autonómico, etcétera, ¿no? Ese es un título realmente interesante, ¿no? Yo creo que muy revelador. En realidad no es todavía un estatuto de autonomía propiamente dicho, por eso se llama Carta de Constitución Administrativa, pone el acento y el énfasis en lo administrativo, ¿no? Después también veremos que en lo tributario, en lo hacendístico. Pero, porque él, claro, estamos hablando de principios del siglo XX y todavía pues la capacidad legislativa, por ejemplo, de ese poder regional que él propone, pues limitada. Él sugiere que esa capacidad de iniciativa legislativa se la dé una ley, digamos, de las Cortes Nacionales, llama él, ¿no? Lo que serían las Cortes Generales. Luego, no es todavía exactamente un estatuto que, por ejemplo, contenga la idea de la iniciativa legislativa propia, sino de proponer leyes a las Cortes Nacionales. Luego es casi un protoestatuto, ¿no? Pero desde luego se merece ser considerado como
lo que está en el camino de un estatuto de autonomía más elaborado que se ha hecho en Canarias en primer lugar, ¿no? Antes que ningún otro, y desde luego de mucha más contenido y de mucha más riqueza que otros que han tenido más fama, que se producen ya en el periodo de la República, ¿no? De manera que yo creo que es un documento que sí, efectivamente tiene interés. Y lo tiene por 3 razones, en mi opinión. Una, ya se han comentado aquí algunas de ellas, ¿no? Porque pone al Cabildo como piedra, o sea, como poder territorial casi que plenipotenciario en el ámbito insular, casi que plenipotenciario, con unas limitaciones que se las impone la ley, pero casi que plenipotenciario. Tiene un concepto del Cabildo muy flexible, tanto que hoy nos sorprendería, es decir, él propone que hasta 2 cabildos se puedan hasta fusionar en determinados asuntos que son de su interés y crear lo que llama un consorcio capitular único, 2 cabildos cualquiera, para un asunto de su interés que tienen que promover, pues deciden constituir un consistorio conjunto, ¿no? Común, un consorcio capitular lo llaman, ¿no? O incluso propone que eso se pueda hacer por obligación, desde el poder regional que él crea hacia abajo. Es decir, si un cabildo es deficitario durante 5 años consecutivos, el poder regional, la diputación a la que antes aludía Ricardo, podría forzar que un cabildo que fuera deficitario 5 años incumpliera, podría ser tutelado por otro, ¿no? Y controlado por otro, intervenido por otro, ¿no? Claro, eso da una flexibilidad en el funcionamiento de los cabildos que hoy nos parecería inconcebible, ¿no? Y al mismo tiempo le daba al cabildo una preeminencia. Es decir, esta doble condición que tienen los cabildos de instituciones de la comunidad autónoma por un lado y administración local, en esta época no lo tenía, no era esa situación tan ambigua. Evidentemente era una administración que estaba por encima de los ayuntamientos y podía intervenir a los ayuntamientos, ¿no? Y si un ayuntamiento era incumplidor de las normas presupuestarias y tenía un déficit repetido, etcétera, el cabildo podía obligar a la fusión de ese ayuntamiento con otro, ¿no? Podía obligar hasta la fusión. Yo sé que esos son asuntos que hoy parecen palabras mayores, ¿no? Pero de alguna manera dan la idea de hasta qué punto reconocía o adjudicaba al cabildo una preeminencia muy importante en competencia, en funciones, en relación, por ejemplo, con los ayuntamientos, ¿no? Otra de las claves es que esa diputación es un modelo de versión muy simplificada de lo que hoy es el Parlamento y el Gobierno de Canarias. Ojalá, efectivamente, yo creo que la Comunidad Autónoma de Canarias del 82 hubiera ido por estos otros derroteros, ¿no? Ya Ricardo explicó muy bien cuál era la composición que él proponía. O sea, era prácticamente una mancomunidad de cabildo, con unos diputados elegidos en sufragio universal y con unos consejeros, los llamaba, que eran propuestos por los cabildos, hasta un total de 32 personas, con una distribución por islas que hoy evidentemente habría que corregirla, porque vamos, no les digo yo lo que se montaría aquí con Fuerteventura, por ejemplo, si le dice que le toca un diputado en esa o lo del petróleo, decía yo antes a Ricardo, es poco comparado con este asunto, ¿no? Pero bueno, la idea está ahí, ¿no? La idea era una cosa muy simplificada, ¿no? Una cosa muy simplificada. Y la diputación, y luego esa diputación tendría prácticamente 3 competencias, que fíjense qué moderno resulta esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Es decir, la diputación serviría para el fomento de obras y servicios de carácter interinsular, es decir, los puertos de interés general de la comunidad, de lo que sería la región, digamos, las comunicaciones, lo que entonces era el telégrafo y el teléfono, que era lo que había, luego la educación, lo que llamaba la instrucción pública, y lo que llamaba la beneficencia, que en realidad es la sanidad y las políticas sociales. O sea, eso es lo que sería competencia de la Diputación. Todo lo demás sería competencia de los cabildos. Todo lo demás es territorial, tiene unos límites insulares, ¿no? O todo lo demás lo harían los cabildos, ¿no? Hubo un intento fallido de constituir, él trabajó mucho en la idea de constituir esa mancomunidad de carácter voluntario, ¿no? Que era algo que comentaba antes Gaspar. Fue comisionado por el Cabildo Tenerife para ir a Gran Canaria, a hablar de ese posible que ya estaba prevista en la Ley de Cabildos de 1912, la posibilidad de crear una mancomunidad de cabildos voluntaria. Hizo un reglamento, se produjo un debate en el Cabildo Tenerife muy particular, ¿no? Donde se arruinó el reglamento ese, se votó al final en contra, o no hubo unanimidad, y él ponía como condición la unanimidad, porque algún consejero muy influyente en la época, vino a decir, fíjense esto qué curioso, ¿no? Vino a decir, porque Mario Arocena proponía que esa mancomunidad se reuniera alternativamente en Santa Cruz y en Las Palmas. Es decir, de alguna manera insinuaba la idea de la capitalidad compartida.
Y aquí hubo un consejero muy influyente que dijo que no, porque eso ya contenía la semilla de la división. Y entonces hizo una propuesta muy maximalista, que fue la de que se reuniera en todas las islas. Claro, en la época, trasladar aquel mastodonte, ¿no?, por todas las islas era una propuesta irrealizable. Y al final fue así, efectivamente. Es decir, por ese maximalismo, por esa falta de sentido pragmático, de inteligencia, de flexibilidad, de cintura, lo que se produjo fue la división provincial. Lo que se produjo fue la división provincial. Es decir, en lugar de aceptar la posibilidad de que aquella alternancia de la mancomunidad existiera, y yo creo que María Rosena en ese aspecto era muy inteligente, era muy político. Decía, oye, para salvar los muebles mejor es ceder algo, ¿no? Y proponía un ceder ahí, ¿no? Y el no ceder fue lo que al final forzó totalmente la ruptura de la cuerda y la división de la provincia, ¿no?, en dos provincias. O sea que ese fue un debate muy, muy curioso, muy interesante, ¿no? Y luego, la otra clave que yo creo que tiene este asunto, que no se ha tocado todavía en las intervenciones que hemos hecho, es el tema tributario y el tema fiscal. Y entonces él propone un sistema, porque era experto en materia tributaria, ¿no?, propone una cosa que es impresionante. Dice, en síntesis, lo que propone es que la Diputación, esa Diputación, que no hay que confundirla con la Diputación Provincial Única, que era la representación del Estado en Canarias, ¿no?, sino esta otra Diputación, que sería una mancomunidad de cabildo, propone que concerte con el Poder Central del Estado un convenio económico en virtud del cual administre autónomamente los impuestos directos, incluidos los de las rentas del trabajo y del capital, e indirectos, incluidas las rentas de los puertos francos, a cambio del pago al Estado de un canon. Es decir, le dice al Estado, oiga, arriéndeme usted la gestión tributaria completa, indirecta y directa, y yo le pago a usted un canon por el arriendo de esas funciones. Canon que también se formaría insularmente, ¿no? O sea, cada isla aportaría en función de su generación de impuestos, ¿no? Eso se llama concierto en el País Vasco y concierto en Navarra. Eso es el concierto. Hombre, con las diferencias de lugar y de tiempo que corresponden, ¿no? Bueno, pues, otras cosas, claro, aquí, por ejemplo, en este estatuto habla del impuesto de la chicoria, ¿no? En fin, o sea, son cosas que habría que poner al día de hoy. Pero la idea es impresionante, ¿eh? La idea era, creamos un concierto y negociemos. Él proponía cada 10 años, se corregiría cada 10 años el canon, en función de la subida o bajada de los ingresos que hubiera, ¿no? Se fijaba el canon cada 10 años. Claro, imagínense lo que representa eso de verdadero poder autonómico, ¿no? Porque en definitiva el poder lo da el control de los ingresos y el uso que después se hagan de ellos, ¿no? Eso es lo que te da realmente el poder, y todo lo demás, Víctor debe saberlo, ¿no? Todo lo demás es, pues bueno, todo lo que rodea eso, todo lo que envuelve eso, ¿no? Bien, y yo creo que esas son las tres claves. Son las tres claves y son muy modernas, son tres claves muy claras y muy sencillas, ¿no? Luego estaba la Administración del Estado, el Gobierno Civil y tal, que bueno, que tenía unas funciones de supervisar esto, sobre todo de controlar el concierto, para que no se hiciera la trampa, digamos. O sea, el Estado se ocupaba de mirar las cuentas y tal, para un poco garantizar que el concierto era el correcto, ¿no? Pero yo creo que es una propuesta interesantísima desde el punto de vista tributario, ¿no? Y que se basaba entonces esa propuesta en los cabildos insulares por una parte y el acervo, digamos, las singularidades económicos fiscales canarias, entonces eran los puertos francos, que hoy serían, se supone que el REF, ¿no? Y esto de que se supone que el REF, después de las dos sentencias que ha habido del Tribunal Constitucional sobre las garantías que hay a nuestro REF, yo creo que hay que ponerlo muy entre comillas, ¿no? Porque es que, en fin, lo digo con segundas intenciones, esto de que se supone que el REF es nuestro acervo comparable a lo que representaron los puertos francos en... Bueno, y ya está, pues yo creo que para no cansarles mucho, yo creo que simplemente me gustaría que rápidamente comparáramos ese modelo, que era un modelo que fue teórico, aunque yo creo que bastante coherente y factible, o sea, que era realizable en las condiciones de la época y con los necesarios cambios sería realizable hoy con lo que hemos hecho. Y claro, fíjense ustedes que lo que hemos hecho es un Parlamento con 60 miembros, con un gobierno que tiene todo lo que tiene alrededor, ¿no? Con la administración autonómica que hay, ¿eh? Fíjense las dimensiones de la administración autonómica. 7 cabildos y sus respectivas administraciones. 88 ayuntamientos que tienen
aproximadamente en este momento una deuda de más de 1.000 millones de euros. Es decir, la suma de lo que son todos sus presupuestos. O sea, hoy los ayuntamientos adeudan tanto dinero como el que tienen en la suma de todos sus presupuestos en un año, ¿no? Casi 100.000 personas al servicio directo de todas esas administraciones. O sea, imagínense ustedes una empresa privada que tuviera 100.000 empleados entre esas tres administraciones, sin contar la del Estado, dentro de la cual debe haber varios miles de titulados superiores, y técnicos y tal. Una empresa con esos recursos de personal cualificado, con titulaciones superiores, etcétera, bueno, podría arrasar en el mundo, ¿no? Sin embargo, comprueben la cantidad de escollo, de burocratización, de ineficacia, de dificultad con la que caminan muchas veces las cosas entre nosotros, ¿no? Con todo ese potencial humano tan impresionante, lo que debe ser indicativo de que no debe estar bien organizado, no debe estar bien organizado. Bueno, pues todas esas administraciones se han expandido muchísimo desde los últimos 30 años, menos, en mi opinión, paradójicamente, también se han expandido los cabildos, pero en mi opinión son los que más poder han perdido, Los cabildos son las instituciones, siendo las más singulares de Canarias, las más incomparables con todo el ordenamiento jurídico institucional español, porque únicamente se pueden comparar con los consejos baleares, y los consejos baleares se crearon ya en la democracia, copiando a los propios cabildos insulares. Pues resulta que estas administraciones son las que más, en la práctica, más poder han perdido, en mi opinión, ¿no? Fíjense, han perdido la capacidad para recaudar y gestionar de forma directa los arbitrios insulares. Son cotitulares, ¿no?, los arbitrios, pero realmente quien los gestiona ya hoy, quien recauda, quien distribuye, etcétera, no son los cabildos. Se suprimieron organismos regionales, en realidad, o interprovinciales, que se crearon con la ley del RES del 72, como fueron las GIAI o las GEI, ¿no?, donde los cabildos tenían un peso muy importante. Es verdad que han sido sustituidos por otras cosas, de tipo regional, vamos a llamarla, pero ya los cabildos no tienen la influencia que tenían antes en todo eso, ¿no? Perdieron la capacidad de planificación y ordenación comarcal o insular fuerte, en sentido fuerte, ¿no? Les han quedado los PIOT, que por cierto Ricardo debe recordar, y me da mucho, en fin, me complace mucho tener que decir aquí que él se acordará lo que yo voté en este cabildo en relación con el Plan Insular de Ordenación del Territorio, ¿no?, que lo apoyé claramente, ¿no?, porque entendía que los cabildos tienen que tener una capacidad de influencia en el territorio indiscutible, mucho mayor que la que tienen en este momento, ¿no? Y también se acordará que tomamos alguna vez alguna decisión que me ocasionó muchísimos disgustos, ¿no?, como por ejemplo aquella de paralizar, que no era la moratoria, sino que antes de la moratoria, ¿te acuerdas aquel acuerdo que tomamos por unanimidad en el Cabildo de suspender todos los planes parciales que no habían cumplido sus planes de etapa? Que fue una decisión muy importante, en virtud de la cual a lo mejor paramos que en la isla hubiera, yo no sé ni cuántas miles de camas turísticas más en plan salvaje, ¿no? Porque yo he creído siempre mucho en eso, he creído mucho en que el Cabildo debe tener unas competencias territoriales muy fuertes, mayores que las que en realidad, en mi opinión, tiene, porque las cosas en estos 30 años han ido porque quien realmente ha tenido las competencias territoriales fuertes han sido los ayuntamientos. Y cuando ha habido mucho dinero, para un inversor con mucho dinero y con unos intereses más o menos especulativos, que son los que nos han llevado a la burbuja inmobiliaria o al desastre que ahora tenemos, le era más fácil moverse como pez en el agua entre 33 administraciones, fíjense que en la isla habían 31 ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno, 33, que frente a una sola. Frente a una sola, el margen de maniobra para ciertas conductas y comportamientos era más difícil. Luego, el Cabildo ha debido tener, en mi opinión, mucho más poder de ordenación del territorio que el que tiene. Y el panorama actual es, en mi opinión, impresionante, es patético, ¿no? O sea, que se le regatea a un Cabildo la gestión, por ejemplo, de un parque nacional. Es muy expresiva de la confusión en la que estamos, ¿no? Es decir, o que dos cabildos, fíjense si es confusión, pretendan, esto ya es un ejemplo en contrario de extralimitación, no se sabe por qué, dos cabildos pretendan decidir sobre si una determinada empresa, para explotar unos recursos naturales, se puede o no se puede instalar en otra isla. Y no hace falta que diga de qué cabildo me estoy refiriendo, ¿no? Esto es una confusión sobre cuál es realmente el papel de los cabildos impresionante, ¿no? O bueno, o hasta que incluso una ley regional haya limitado el derecho de otro cabildo al modelo, a decidir qué modelo alojativo turístico quiere.
que a lo mejor tiene derecho a equivocarse, pero que es claramente una competencia, en mi opinión, insular, ¿no?, y territorial, que si no se reconoce se está debilitando, de hecho, también a los cabildos, ¿no? Entonces, todo eso es lo que al final tenemos entre nosotros, ¿no? Y yo creo que choca mucho con lo que inspiraba esta idea de estatuto de principios del siglo XX, ¿no? Y luego yo creo también que lo que tenemos es una pérdida de garantías constitucionales muy importantes sobre nuestro acervo económico fiscal. Muy, muy graves. Y yo creo que las dos sentencias que se han producido del Tribunal Constitucional sobre nuestro REF están pasando sorprendentemente muy desapercibidas, pues a mí me parece que tienen, en fin, lo digo con esa contundencia que da no estar en la política activa, ¿no?, que a lo mejor si lo estuviera sería más prudente, ¿no?, pero diría que a mí me parece que es una catástrofe, ¿no? Eso es una catástrofe que se pueda decir que el concierto vasco y navarro están en esa disposición adicional primera de la Constitución que le da una garantía absoluta y que pueda haber una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que el acervo canario, que viene desde mitad del siglo XIX, sus singularidades, etcétera, no están en función de una garantía constitucional, sino en función del legislador ordinario, ¿no?, que diga, oiga, esta ley sí, esta ley no, este impuesto sí, este impuesto no, o usted no puede condicionar los presupuestos generales del Estado, ¿no?, con esa alegría, ¿no? Luego, estamos en una situación que, por último, y ya con esto termino, incluso en materia de unidad regional, es peor que la que podía haber habido hace 30 o 40 años. Lo que pasa es que nos pasan desapercibidas estas cosas, pero en mi opinión hay muchas cosas en Canarias hoy que están más provincializadas que lo que estaban hace 30 años. Por decir una muy clara, la universidad. O sea, hemos pasado de una universidad, yo sé que no podía seguir habiendo la universidad que teníamos hace 20 años, ¿no?, pero desde luego lo que tenemos ahora son dos universidades provinciales, ¿eh? No tenemos dos universidades de ámbito canario, sino en la práctica, de hecho, hemos dividido provincialmente la universidad, hay dos universidades provinciales. Autoridad portuaria, tenemos dos autoridades provinciales. Si se transfiriera ahora a Canarias la gestión de AENA, acabaríamos teniendo dos AENAs Canarias, ¿eh? Así que hay muchas cosas que, aunque se suele creer que caminamos en la dirección de más unidad regional, en la práctica, en temas tan importantes como los que acabo de mencionar, estamos totalmente provincializados. Hasta el punto de que, por ejemplo, cuando las dos universidades concurren a los planes de excelencia, a los campus de excelencia, es la propia Unión Europea la que les dice, oiga, presenten los proyectos conjuntamente, porque es que si no, no se los vamos a financiar. Y obliga a las dos universidades a hacer lo que aquí nosotros no estamos haciendo, ¿no? En fin, concluyendo, yo creo que podemos hacer dos cosas, o coger el estatuto este de Arocena y otras cosas como estas que hay por ahí, ¿no?, y darle pues un tratamiento como de bibliográfico y de un documento histórico y tal, y volver otra vez a meterlo en la gaveta, o podemos usar estas cosas como un referente sobre lo que hemos hecho en los últimos 30 años, que a mi juicio necesita de una revisión en profundidad. Una revisión en mucha profundidad, inspirándonos en documentos como estos. Una revisión que tiene que ver, o sea, casi que un proceso neoconstituyente de Canarias, ¿no?, de revisión en profundidad. Se habla mucho de reforzar a los cabildos y tal. Yo ayer supe, por ejemplo, de una conferencia que dio alguien en Las Palmas diciendo que hay que darle más poder regional a los cabildos, ¿no? No sé sí, pero eso no deja de ser una retórica. O sea, si usted quiere darle más poder real a los cabildos, en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, introduzca ese tema. Si no, ¿de qué estamos hablando? En la próxima reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, dele más poder a los cabildos. Todo lo demás es retórica. Pero este es un tema muy importante, ¿no?, la reforma del Estatuto de Autonomía. En fin, la reducción, en mi opinión, voluntaria, pero muy aconsejable, del número de ayuntamientos. No podemos seguir con esta situación, ¿entiendes? O sea, hay que ir hacia, no de desaparición de municipios. Los municipios no tienen por qué desaparecer. Los municipios siguen estando ahí, tienen una historia, hacen la fiesta, hacen actos de todo tipo y tal, pero los ayuntamientos tienen que caminar en la dirección de, digamos, fusionarse en ámbitos comarcales. Si no, yo creo que estamos creyéndonos que vamos a salir de la crisis, pero realmente con esta administración no vamos a salir nunca de una situación de crisis en Canarias, ¿no? No vamos a absorber ni los 300.000 parados, ni todos estos problemas que estamos teniendo. Y en fin, o sea que tenemos que usar este tipo de cosas para reflexionar sobre las cosas que hay que revisar, ¿no? El tema de la universidad, el tema de la autoridad portuaria y sobre todo el tema de la nueva negociación del REF, que a mí, al margen ya del contenido que deba tener ese nuevo REF,
me parece que lo prioritario es que tenga unas garantías constitucionales claras, ¿sabes? O sea, que al margen ya después de los incentivos que deba contener o que no deba contener, etcétera, lo primero de todo es decir, oiga, a Canarias no se le puede tratar en este asunto de la forma que se le ha tratado. Esto no puede ser. Habremos cometido todos los errores que se quieran, ¿no? Pero hay que subsanarlos porque desde luego no podemos estar al albur de que el legislador nacional decida esto o lo otro en un asunto de esta importancia. Entonces yo, por acabar rápido, quiero destacar la importancia de este tema en ese sentido, en el sentido de que no sea un documento que se meta otra vez en una gaveta y que lo volvamos a sacar dentro de 100 años, sino de que sirva para la necesaria reflexión que tenemos que hacer ahora en relación con el mejoramiento de nuestra constitución administrativa y económico-fiscal. Yo creo que la posibilidad que nos brinda este texto y esa petición que me ha hecho de poder, no solo este documento, sino otros análisis que se puedan hacer de la época, hacerlo a través de un gabinete, la vamos a retomar, la vamos a impulsar. Efectivamente, el texto, si uno lo lee, uno lo ojea, es un texto muy moderno. Pero claro, esa modernidad no debe perderse en un análisis de lo que decía que podía ser y lo que fue, y llevarnos eso a la melancolía, sino lo que tenemos que es entresacar esa modernidad para poder proponer mejoras en distintos ámbitos, no solo en el terreno constitucional o autonómico, sino en el propio funcionamiento de esta institución del Cabildo, en relación a algunas cuestiones que señala como principios de actuación: libertad, autonomía y descentralización, que es los tres principios que deben de guiar, según el Estatuto o la Carta de Constitución, el texto de Arocena.